la radiografía de tórax en neumo, para que ustedes se ubiquen y no estén tan perdidos, ¿sí? Si terminamos temprano, yo tenía ganas de ponerme a grabar una clasecita de derrame pleural, que también es un tema bastante cortito, y pasárselo para que ustedes lo vean o ahora a la nochecita o mañana a la mañana. No sé cómo están ustedes de mañana, por la mañana, si están complicados o no. Si no lo pueden ver, lo ven más adelante, pero mi idea es como que vayamos adelantando, ya que es un tema cortito, que en 40 minutos, en una hora lo pueden ver. ¿Les parece? Sí, ¿cuándo sería la próxima clase, Doc, con usted? Mañana. Ah, bien. Mañana a la Sí, tarde. a las Mañana, 7 también. sí, a las 7 sería también. Ya les confirmo bien, pero sí, sí, seguramente a esa hora. Pero como es Bien. esto, yo les quería agregar una clase más para mañana, por eso les preguntaba cómo estaban. Una clase más que sea de ramen pleural, que es un tema bien cortito. No sé cómo están por las mañanas ustedes. Por la mañana yo Bueno, tengo ahora porque empezamos a cursar clínica 2 el lunes, así que yo estoy como libre a la mañana sin ningún inconveniente. Se atrasó Perfecto, el cursado, digamos. claro. bueno, en mi caso yo estoy más complicada, pero me voy a dar un tiempito para leerla, si es posible, antes de la clase. Lo que pasa es que, bueno, mi día empieza con trabajo hasta las Claro. 5 o 6 de la tarde, así que, Bueno, a eh, ver, pero si me desocupo a las 5 hago tiempo de verla hasta que comience la otra. la que, Porque es un claro. tema corto, ¿entienden? De ramen pleural, no sé, yo creo que la voy a grabar y como mucho me va a demorar 30, 40 minutos. Ah, Bueno, bien, es cortita. claro, entienden, entonces si ustedes el lunes que viene ya van a estar complicados porque empiezan a cursar, es mejor que aprovechemos ahora que tienen más libre para que lo vean. Enzo, no sé cómo estamos, Euge, Pato. Sí, yo no tengo drama, estoy libre. Perfecto. Bueno, yo entonces si terminamos puntuales ahora, me pongo a grabar y les paso para que la tengan mañana. Hacemos así. Bueno, vamos a arrancar. Chicos, yo les pido que si se me corta o si se me escucha mal o lo que sea, me manden un mensajito de WhatsApp. Yo voy a apagar la cámara, pero además de que no quiero que me vean la papada, porque me consume más Wi-Fi, entonces se entrecorta y pierde la calidad del video, ¿sí? Pero estoy acá, estoy acá. Ahí va. Bueno. Bueno, primero que nada, a ver, conceptos básicos, chicos, ustedes dirán muy colgados, pero bueno, yo lo considero necesario, ¿sí? La fisiopatología del aparato respiratorio. Primero que nada, ¿qué me puede decir qué es la respiración? ¿O qué concepto tienen ustedes con la respiración? ¿Cuál es el objetivo de la respiración? El intercambio gaseoso. Perfecto, ¿sí? O sea, lo que hace mi aparato respiratorio es cumplir con la respiración, que básicamente sería tener un adecuado intercambio gaseoso. ¿Qué sería ese adecuado intercambio gaseoso? Llevar oxígeno hasta las células y eliminar el dióxido de carbono, ¿verdad? Eso sería un adecuado intercambio gaseoso. Esto es la función del aparato respiratorio. Dentro de lo que es el aparato respiratorio, nosotros vamos a ver que dicha función, dicho objetivo final, el intercambio gaseoso adecuado, se lleva a cabo a través de diferentes estructuras. O sea, podemos decir que esta función de respiración depende de vamos a hacer así. 1, 2, 3, 4. Se está viendo, ¿verdad? Sí, doctora. Perfecto. Depende de, primero que nada, una adecuada vía aérea, ¿sí? Es decir, todo lo que es desde las nariz, ¿sí? Desde las dos narinas, todo lo que es la nariz hacia abajo, tráquea, bronquio, fuente, después la ramificación de los bronquios hasta los bronquiolos terminales, tienen que estar en adecuadas condiciones. No puedo tener un cuerpo No la escucho, Doc. A ver, ahí se escucha, chicos. Sí, ahí sí, ahora todo el micrófono. Debe ser que apreté yo sin querer. Bueno, les decía,
Les decía que esta función de respiración depende de 4 estructuras. La primera es la vía aérea. Tener una vía aérea íntegra que no tenga ninguna obstrucción a lo largo de la misma. El simple hecho de tener un tabique desviado ya, chicos, dificulta lo que es la entrada del aire. Imagínense algo tan mínimo como eso. O, por ejemplo, tener un cuerpo extraño, común en los bebitos, que se tragan una moneda, que se tragan un juguetito. O los ancianos que usan ya prótesis dentarias, también tienen una mala oclusión bucal, obstruye lo que es la vía aérea por detrás. Los procesos inflamatorios, una bronquitis, tener todo lo que es la mucosa de los bronquios edematizados, inflamados, o mucho moco en esta época del año, que todo el mundo se resfría, que todo el mundo le agarra una gripe. Todo eso va a dificultar tener una vía aérea íntegra, permeable. ¿Qué otro factor tenemos que tener en cuenta? Muy importante, chicos, que esto lo van a ver. O sea, es algo de lo que muchas veces se olvidan y que cuando se acuerdan dan en el punto clave, que es la famosa hemoglobina. Siempre en un paciente que llega, que está inestable, ustedes piensen en la hemoglobina. Por ahí hay un paciente que está anémico, que no tiene hemoglobina. La hemoglobina sería nuestro transportador, sería el bondi para el oxígeno, ¿sí? Sería el bondi que va y lo lleva a la parada del oxígeno. ¿Cuál va a ser la parada? Las células, todas las células del organismo. Si yo no tengo este bondi, este transportador de oxígeno, perfecto, yo voy a estar llena de oxígeno en mis alvéolos, en mis pulmones, y ahora, ¿qué hago con todo eso si no lo puedo llevar hasta las células? Entonces, siempre pensar en lo que es la hemoglobina, que mi paciente no esté anémico. ¿Qué más? Bueno, lo que sería, en general, el aparato cardiorrespiratorio. ¿Por qué cardiorrespiratorio? Engloba así porque hay patologías como, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca crónica, el edema agudo de pulmón, un tromboembolismo pulmonar, un montón de cuadros que afectan dichos aparatos que al comprometerlos impiden un adecuado intercambio gaseoso, ¿sí? El paciente con un edema agudo de pulmón tiene los pulmones encharcados. Me imagino que ya vieron con MACA lo que es el edema agudo de pulmón, es una insuficiencia cardíaca aguda. Estos pulmones están llenos de agua. Si yo tengo lleno de agua mis alvéolos, cuando el oxígeno quiere entrar, no va a poder entrar porque en vez de él va a estar el agua ocupando a dichos espacios, a dichos alvéolos, ¿sí? Lo mismo en una insuficiencia cardíaca crónica que se manifiesta con una disnea progresiva, el tromboembolismo pulmonar con una disnea brusca, que lo vamos a ver ya en el lunes, me parece que nos toca ver TEP. Y por último, tener un adecuado metabolismo celular, ¿sí? ¿Por qué? Porque un paciente que está, por ejemplo, con un proceso inflamatorio, con un CIRS, con una sepsis, con un shock séptico, tiene un metabolismo celular incrementado o alterado. Muchas veces pasan de tener un metabolismo aeróbico con utilización de oxígeno, que es lo normal, a tener un metabolismo anaeróbico, produciendo ácidos lácticos, disminuyendo el pH. Además, en un proceso inflamatorio, el cuerpo consume mucho más energía, entonces utiliza mucho más oxígeno para formar el ATP. Fíjense que entonces cuando nosotros hablamos de la respiración, no solamente decimos, listo, me acuerdo del pulmón y chau. No, me tengo que acordar de la vía aérea, de un buen transportador, adecuada cantidad de hemoglobina, de un aparato cardiorrespiratorio sano y de las células, que las células tengan un buen metabolismo celular. A cualquiera de estos niveles puede haber alteraciones y reflejarse en una patología respiratoria, ¿sí? Bien. Mecanismo respiratorio, ¿cuáles son los dos procesos principales de la respiración? Los dos momentos. Inspiración y expiración. Perfecto. Inspiración y expiración. Yo sé, chicos, que esto respiratorio. Tal vez ustedes dicen, ¿por qué me habla de esto que ya lo he visto 50 veces a lo largo de toda la carrera? Bueno, es un breve recuerdo de conceptos básicos, ¿sí? Durante la inspiración, nosotros sabemos que se produce la entrada de aire, ¿verdad? ¿Y cómo va a ser esto? Se contrae el diafragma. Cuando el diafragma se contrae, ustedes acuérdense que se aplana, ¿sí? Se aplana, se vuelve más chatito. Y al aplanarse es como que estira los pulmones, los alarga los pulmones, permitiendo así que aumente el espacio entre los mismos y que entre el aire. Ahí el aire entra. ¿Sí? O sea, el pulmón hace esto, se estira hacia abajo. Se estira hacia abajo. ¿Por qué? Porque yo tengo un diafragma aplanado, ¿sí? Se contrajo. Si no, lo normal es que el diafragma esté así, que los pulmones estén más pequeñitos, ¿sí?
Cuando inspiro, se aplana el diafragma y se alargan los pulmones, alargan por decirlo de alguna manera que ustedes se lo imaginen, y permite la entrada del aire. Siempre acuérdense que pueden participar los músculos accesorios, los intercostales externos, internos, las costillas, etcétera, pero lo más importante acá es el diafragma. Y un concepto que tienen que tener es que la inspiración es un proceso activo. ¿Qué quiere decir que sea activo? Que utilice energía, que utiliza ATP. Yo para poder inspirar estoy usando energía de mi cuerpo. A diferencia de lo que es la expiración. La expiración es un mecanismo pasivo, que por ser pasivo vamos a ver que es mucho más fácil que se altere antes que la inspiración. Yo en el mecanismo pasivo no uso energía. Lo que se produce como mecanismo pasivo se produce porque sí, por decirlo de alguna manera. Entonces, este mecanismo pasivo se da cuando se relaja el diafragma, es decir, vuelve a su posición normal, pasa de estar aplanado a tener su convexidad normal, con lo cual se achican o se acortan los pulmones y el aire sale. Expiro, ¿sí? Acá también pueden participar músculos accesorios, pero lo hacen únicamente cuando nosotros realizamos expiraciones forzadas, ¿sí? Por ejemplo, los intercostales internos. Bueno, ahora sí, teniendo un poquitito de esta fisiopatología, vamos directamente a lo que son nuestros métodos complementarios. Espirometría y la radiografía de tórax. Vamos a ver la espirometría, un estudio funcional, y la radiografía de tórax, un estudio por imágenes. Bien. No era esto lo que yo quería. Espera. Porque necesito que sea una diapositiva blanca. Esta. Ahí estamos. Perfecto. Bueno. Espirometría, entonces, chicos. Estudio que lo vamos a ver mucho, sobre todo en lo que son dos patologías, el asma y la EPOC. Entonces, la espirometría es un estudio funcional. Es un estudio funcional que me permite evaluar la cantidad de aire que movilizo tanto en la inspiración como en la expiración, ¿sí? De manera forzada, o sea, yo cuando me realizo una espirometría, inspiro y expiro de manera forzada, y en un momento determinado. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Determinado. Que yo voy a soplar, voy a inspirar y voy a soplar, voy a inspirar y voy a expirar por un momento determinado. Por ejemplo, por 6 segundos, que es lo que yo necesito tener de tiempo para que el estudio sea adecuado. Yo inspiro y expiro por 6 segundos y ahí voy a medir esta cantidad de aire que estoy movilizando. Es un estudio funcional, chicos, me dice cómo está la funcionalidad de mis pulmones, ¿sí? ¿Por qué? Porque me permite evaluar la cantidad, los volúmenes que manejo yo en cada momento de la respiración, tanto como inspiro como cuando expiro. Siempre de manera forzada y hablando de un momento determinado. Entonces vamos a ver que nosotros en la espirometría tenemos volúmenes y tenemos capacidades, ¿sí? El volumen, ¿qué es? Nada, no es otra cosa que una cantidad, ¿sí? Una cantidad de aire determinada. 100 mililitros, 300 mililitros, 3 litros, etc. En cambio, las capacidades se definen como la suma de volúmenes. Yo voy a sumar un volumen de la reserva inspiratoria, por ejemplo, más el volumen de la reserva expiratoria junto con el volumen corriente, y voy a tener en total una capacidad, que es la capacidad vital forzada, que ya van a ver que es la que más nos va a importar a nosotros, ¿sí? Acá
Fíjense, los 4 volúmenes que nosotros vamos a evaluar, el volumen corriente o el tidal, esperen que voy a agrandar esto, así lo pueden ver mejor. Ahí está. Ahí se ve bien, ¿verdad? Yo creo que sí. Bueno, el volumen corriente o volumen tidal, también se le dice así. Es el volumen que se respira en condiciones normales, individualmente, involuntariamente, ¿sí? Yo inspiro y expiro en un ciclo normal, ¿sí? Y voy a estar, fíjense que acá está, voy a estar moviendo 500 mililitros en total. 250 en la inspiración, 250 en la expiración y punto. El volumen de reserva inspiratoria es el volumen que cabe en los pulmones después de una inspiración normal. ¿Qué quiere decir esto? Yo inspiro normalmente y apenas termina esa inspiración normal, fuerzo otra inspiración, ¿sí? Inspiro y fuerzo otra inspiración con más fuerza y meto más aire. Ese es el volumen de reserva de inspiración. Su valor normal es de 3 litros. El volumen de reserva expiratoria es el volumen de aire que aún se puede expirar después de una expiración normal. Es lo mismo. Suelto el aire de manera normal y apenas termino, me esfuerzo para soltar más aire, ¿sí? La máxima cantidad de aire que yo pueda soplar, que yo pueda soltar. El valor normal es de 1100 mililitros o 1 litro y 100. Y el volumen residual, lo primero que tienen que saber es que esto no se puede medir, no es medible por la espirometría. Este volumen se lo va a medir con otros estudios que no nos importan, pero sepan que no es algo que yo pueda evaluar con la espirometría. Si yo le hago la espirometría a mi paciente, yo no voy a poder evaluar su volumen residual. Voy a tener un estimativo, que es el que todos conocemos, que es el que dice acá, que es más o menos de 1 litro y 200 mililitros, 1200 mililitros, pero no lo voy a poder medir. ¿Y qué es este volumen residual? Es el aire que permanece en el interior de las vías y de los pulmones. ¿Para qué permanece? Para evitar el colapso de los mismos, junto con el surfactante pulmonar, no sé si se acuerdan que es una sustancia que producen los neumocitos 2, se encargan de evitar el colapso alveolar. No lo puedo medir en la espirometría. Hay otros estudios que me permiten medirlo. Yo acá tengo un valor promedio, 1200 mililitros. Y si yo empiezo a sumar estos volúmenes, voy a tener distintas capacidades, de las cuales a mí la que más me importa, bueno, hay 2, les voy a mencionar 2, lo que es la capacidad pulmonar total, que como su nombre lo indica, va a ser la suma de todos los volúmenes, ¿sí? El volumen residual, más el volumen corriente, más el volumen de reserva inspiratoria, más el volumen de reserva expiratoria. Y hay otra capacidad, que es la capacidad vital, o se le dice también capacidad vital forzada. Lo van a encontrar abreviado así, como CB o CBF. Y esta se determina por la suma de 3 volúmenes, ¿sí? El volumen corriente, el volumen de reserva inspiratoria y el volumen de reserva expiratoria. Que esto yo sí lo puedo medir con la espirometría y vamos a ver que uno de los parámetros que primero tengo que evaluar. ¿Me van siguiendo, chicos? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Sí, todo bien. Todo bien. Bien, perfecto. Cualquier cosita ustedes me frenan, ¿sí? Me preguntan, yo no tengo ningún problema. Eso, aprovechen y pregunten, chicos. No hay dudas tontas acá. Bueno, entonces, cuando yo voy a realizar la espirometría a mi paciente, yo ya sé que es un estudio funcional, voy a ver qué tal están funcionando sus pulmoncitos. Primero tengo que conocer que existen criterios de aceptabilidad y de repetibilidad. Yo no voy a hacer mucho hincapié en esto porque nunca he visto que lo pregunten, pero les voy a poner un par de ejemplos. Entonces tengo criterios de aceptabilidad para que se considere aceptable una espirometría y de repetibilidad, ¿sí? Que se pueda repetir. Criterios de aceptabilidad, ¿qué sería? Y bueno, por ejemplo, que tenga un inicio adecuado a la espirometría. Ustedes van a ver que hay 2 curvas que ustedes tienen que evaluar, 2 gráficas, y que ambas tienen que tener un inicio adecuado. ¿Qué sería esto? Que tengan, por ejemplo, una elevación brusca y vertical, ¿sí? Que no vaya ascendiendo así de a poquitito, no, eso no, que tengan una elevación brusca y vertical. También que el volumen extrapolado, ¿qué quiere decir volumen extrapolado? El volumen de aire que se pierde durante la prueba, durante la espirometría, sea muy bajito, ¿sí? Que sea menos de 0,15 litros.
Si yo pierdo mucho volumen mientras estoy realizando la espirometría, ya no me sirve. Claramente lo estoy haciendo mal. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que la misma no tiene que tener cambios, no tiene que tener variaciones. A ver, ¿por qué? Porque ustedes van a realizar 3 pruebas, ¿sí? Eso es cuando nosotros hablamos de repetibilidad. Tienen que haber 3 maniobras, se ponen las 3 maniobras juntas, y al menos 2 tienen que ser muy parecidas o con muy poca variación. Eso significa que no hayan cambios o que los cambios sean no menores a 0,025 litros. O sea, nada, yo no puedo tener una prueba un valor de 5.000 mililitros y en la otra de 2.000 mililitros. Ahí tengo como 3 litros de diferencia. Claramente hay una variación anormal, hay algo que no está bien. El cambio que tiene que haber tiene que ser bien pequeñito. En la pérdida de aire, el volumen extrapolado que puedo perder durante una espirometría también tiene que ser muy poquitito, menos de 0,15 mililitros. El inicio tiene que ser bueno, tiene que tener un ascenso brusco y vertical, no que de a poquitito me vaya subiendo. Tiene que estar también libre de artefactos. ¿Qué significa libre de artefactos? Que el paciente durante la prueba no me esté tosiendo. Que el paciente durante la prueba no tenga un cierre glótico, no se le cierren las cuerdas vocales. De repente va a dejar de salir el aire si a él se le cierran las cuerdas vocales. Que no tenga esfuerzos variables. ¿Sí? Yo no puedo hacer... No, yo tengo que hacer una sola expiración y continua, ¿sí? Hasta que no des más. No puedo tener esfuerzos variables. ¿Qué más? Bueno, no tiene que haber errores en la línea de base. ¿Qué quiere decir que hayan errores en la línea de base? Ya les voy a mostrar una fotito. Quiere decir que el aparato, el espirómetro, está desequilibrado, está mal configurado. Tampoco tiene que haber una terminación temprana. Tiene que durar por lo menos 6 segundos para un adulto, ¿sí? Tiene que durar más o por lo menos 6 segundos para que sea aceptable y no termine tempranamente. No tiene que haber una obstrucción en la boquilla. Ahora les voy a mostrar una foto de lo que es un espirómetro y yo no puedo tener una dentadura que me esté obstruyendo la entrada de la boquilla, ¿sí? O la lengua, que muchas veces los pacientes apoyan la lengua en la boquilla y obviamente el aire no entra, no pasa al aparato, ¿sí? Entonces, son como algunos criterios que ustedes tienen que tener en cuenta de aceptabilidad y de repetibilidad. De repetibilidad, acuérdense, son 3 maniobras aceptables que cumplan con todo esto que ahora acabamos de hablar, y al menos 2 tienen que ser muy parecidas, no tienen que tener variaciones importantes, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí. Bien, perfecto. Quiero buscar una fotito de una... Si ustedes pueden ver. Ay, chicos, estoy re resfriada. Miren. Ahí les presento. Fíjense acá. ¿Ven? Es como un aparatito que acá tiene la boquilla y ustedes soplan. Seguramente ninguno es asmático, a ninguno le han hecho. No. No por ahora, bueno, mejor, no No. queremos que le hagan. Ven, este es portátil. El paciente sopla ahí. ¿Qué más? Bueno, sí se entiende igual. Con esta foto que les puse acá se entiende. Bueno, este también, este es más pro me parece, pero ven cómo sopla el paciente. Él en este caso no tiene que tener la lengua tapando la boquilla ni una prótesis dentaria, tiene que soplar una sola vez y bien fuerte, que dure por lo menos 6 segundos. No puede estar tosiendo mientras él tiene la boquilla adentro y está haciendo el estudio. Bueno, y etcétera. Vamos a seguir. ¿Qué más? Bueno, durante la espirometría, ustedes van a ver que tienen 2 curvas que tienen que observar y siempre las tienen que observar. Ustedes no se pueden conformar con los resultados como en un informe, ¿sí? O sea, a ustedes les va a venir esto. Ustedes tienen que observar estas 2 curvas, ¿sí? La curva flujo-volumen y la curva volumen-tiempo, ¿sí? Las 2 las tienen que observar. ¿Por qué, chicos? Porque ustedes no saben si la interpretación fue correcta, si acá hay un defecto en la línea de base, si el inicio fue adecuado, o si de repente acá tiene varios esfuerzos. O sea que ustedes las tienen que mirar y de ahí recién venir a interpretar los datos, ¿sí? Son 2 curvas, acuérdense, curva volumen, volumen tiempo y flujo volumen. Les quería decir en este orden, ¿sí? Siempre las tienen que mirar primero. ¿Y qué parámetros van a tener que evaluar ustedes?
estos parámetros que están acá, que yo diría más bien, este lo vamos a tachar, son estos tres. ¿Qué sería esto? CBF, ¿qué era la CBF? Capacidad vital forzada. Perfecto, capacidad vital forzada o capacidad vital, es lo mismo. Y era la suma de tres volúmenes, el volumen corriente, el volumen de reserva inspiratoria y el volumen de reserva expiratoria. Capacidad vital forzada. ¿Qué otra cosa tenemos que evaluar? Lo que es el FEP sub 1. ¿Qué es el FEP sub 1? ¿Alguno sabe qué es el FEP sub 1? El volumen es el volumen que expiro forzadamente en el primer segundo. Primer segundo. Sí. Muy bien, ¿sí? Volumen expirado forzadamente en el primer segundo, ¿sí? Ese FEP sub 1, cuando se lo realiza, tipo cuando yo evalúo únicamente eso, lo puedo encontrar también con el nombre del PEF, que es lo que dice acá abajo, ¿ven? Acá, que yo lo acabo de tachar, ¿sí? Lo voy a borrar ahí. Es el PEF. El PEF significa pico flujo expiratorio, o sea, es el pico de mi inspiración, ¿sí? Que es lo mismo. Es lo mismo decir el FEP sub 1 que el PEF. Ustedes acuérdense del FEP sub 1. Muchas veces este pico flujo expiratorio los tienen los pacientes como un aparatito portátil que les permite medir este pico flujo expiratorio. Ya les voy a mostrar bien en la clase de asma. Que pueden ver si está teniendo una crisis asmática, por ejemplo, leve, moderada o severa, de acuerdo a cuánto expiró en ese primer segundo, ¿sí? Pero el pico flujo expiratorio se mide solo en el primer segundo, por eso yo le digo que es lo mismo que decir el BEF sub 1, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Y por último tenemos esta relación, que es la primera que nosotros vamos a ir a mirar, que es la relación BEF sub 1, volumen expirado forzado en el primer segundo, sobre la capacidad vital forzada. Y esto es lo primero que ustedes tienen que mirar cuando empiecen a interpretar los datos, ¿sí? Después de que evalúen esto, van a pasar a ver la capacidad vital forzada y el FEP sub 1. Y fíjense en esta imagen que acá dice pre y post. Siempre nos da el valor en litros y el valor en porcentaje, ¿sí? Pre y post. ¿Qué es esto de pre y post? Esto de pre y post hace referencia a los valores que yo tengo previo a una prueba broncodilatadora y los valores que yo tengo posteriores a una prueba broncodilatadora. Esta prueba broncodilatadora se la llama prueba de reversibilidad. ¿Qué es esta prueba de reversibilidad? Consiste en darle a mi paciente un medicamento que es el salbutamol, es un SABA, es un beta agonista de acción corta. Ustedes saben que en lo que es mi tracto respiratorio, los receptores beta de la adrenalina y noradrenalina tienen como función broncodilatarlos, ¿sí? Broncodilatan mis bronquios. Entonces yo lo que agarro es y le doy a mi paciente 4 puffs de salbutamol para que se broncodilaten sus bronquios y espero 15 minutos y repito la prueba. Los valores que a mí me salgan después de la prueba son los que a mí me van a aparecer acá en el post, acá, ¿sí? Post broncodilatador. Entonces yo primero le voy a hacer una prueba antes de darle broncodilatadores sin darle ninguna medicación. Voy a ver que este paciente tiene un patrón obstructivo, ya vamos a ver qué es hablar de un patrón obstructivo, un patrón en el cual no le está entrando bien el aire. Y después le voy a dar este broncodilatador y voy a ver los valores después del broncodilatador. Si yo tengo cierta variación entre estos dos valores, entre el pre-broncodilatador y el post-broncodilatador, voy a hablar de que mi prueba fue reversible. Entonces, la prueba de reversibilidad, ¿en qué consiste? En darle a mi paciente, después de haber hecho una espirometría basal sin ninguna medicación, 4 puffs de un SABA, que es un SABA, es un beta agonista de short action, de corta acción, que dura 6 horas no más, beta agonista de corta acción, que es el famoso salbutamol. Y después de haber dado los 4 puffs, espero 15 minutitos para que haga acción el mismo y repito la prueba. Repito la espirometría. Si yo repito la espirometría y veo que los valores de ahora del post son mayores en un 12% y 200 mililitros al valor que yo tenía en el pre,
voy a estar hablando de que tengo un patrón reversible. Entonces, yo le hago un patrón reversible. ¿Qué quiere decir reversible? Que revierte después de darle broncodilatadores, que mejora después de darle broncodilatadores. Por ejemplo, yo vengo y le hago, necesito agregar diapositivas, yo vengo y le hago a mi paciente la espirometría basal o pre-broncodilatadora, o basal. No le doy nada. Él sopla los 6 segunditos de manera aceptable y repetible y veo que tiene un valor, por ejemplo, de, no sé, del 40%. Después vengo, le doy el broncodilatador, el salbutamol, espero 15 minutitos, vuelvo a repetir la prueba y veo que acá aumenta, pasa a tener un 52%, ¿sí? Y 200 mililitros. ¿Cuánto es la diferencia entre lo previo y lo post, chicos? 52 menos 40 me da un 12% y estos 200 mililitros extra que sopló. Como yo alcancé este valor que yo les hablaba recién, estoy hablando de que el patrón de mi paciente es reversible. Y vamos a ver que lo típico en el patrón obstructivo reversible, que mejora con los broncodilatadores en un 12% y 200 mililitros, es la patología asmática. Todos los pacientes asmáticos, ustedes les dan los broncodilatadores y mejoran, aumentan los volúmenes, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Sí, Bien. Miren, fíjense, acá tenemos un ejemplo. Voy a borrar esta. Perfecto, perfecto. No sé si este era el ejemplo que yo tenía. Sí, fíjense. Si ustedes se fijan acá, van a tener en el porcentaje de cambio, tanto en la capacidad vital como en el FEP sub 1, fíjense que acá les dice el porcentaje de cambio, o sea, la diferencia que hay entre el pre y el post, ¿sí? En realidad sería el post menos el pre. Post broncodilatador, los valores que yo obtuve después del broncodilatador, que fue un 74%, menos los valores que yo obtuve antes de los broncodilatadores, que fue un 63%. Si yo hago 74 menos 63, ¿de cuánto me da? Me da de un 11%, ¿verdad? 11, sí. Bueno, acá está mal, acá dice 19, pero es de un 11%. Si yo ya sé que es un 11%, ¿hablaría de que mi paciente tiene un patrón reversible? No, 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 muy bien, no. ¿Por qué? Porque ¿cuánto tiene que alcanzar? el 12 o 200 mililitros. Perfecto, 12 y 200 mililitros. En la teórica de Santos van a ver que dicen 12 y o 200 mililitros. Bueno, para Luciardi o la doctora Luna es I, 12% y 200 mililitros, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, o sea que 11 no. 11 no, tiene que ser de 12 para arriba y 200 mililitros. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer, chicos? Realizan una espirometría y van a seguir un algoritmo, ¿sí? Lo primero, tener en cuenta 3 cosas, que tener 3 maniobras que sean aceptables y repetibles, poder tener los gráficos a mano para observarlos, porque no nos conformamos solo con el informe, siempre tenemos que mirar los gráficos para que estén libres de artefactos, que no tengan ningún error, y de ahí paso a interpretar los datos. En la interpretación de datos, ¿qué es lo primero que ustedes tenían que evaluar de los 3 parámetros que nosotros vemos? Nosotros veíamos la capacidad vital forzada, el FEP sub 1 y la relación BEF sub 1 sobre capacidad vital forzada, que antes se le llamaba índice de Tifenot, ahora ni se les ocurre decirle índice de Tifenot porque a Baldassare no le gusta. Es relación BEF sub 1 sobre capacidad vital forzada. Eso es lo primero que ustedes tienen que venir a evaluar. La relación BEF sub 1 sobre capacidad vital forzada. Si esta relación a ustedes les da menor al 70%, ustedes están hablando de que su paciente tiene un patrón obstructivo.
Esperen, porque no me va a entrar, chicos. Lo voy a poner acá. Menor al 20%, al 70%, perdón. Ustedes hablan de un patrón obstructivo. Pero si esa relación a ustedes les da mayor o igual al 70%, ustedes hablan de un patrón, de una sugerencia, vamos a poner la palabra sugerencia, porque la espirometría no confirma, solamente sugiere un patrón restrictivo. ¿Sí? Entonces, si la relación B sub 1 sobre capacidad vital forzada es menor al 70%, yo hablo de un patrón obstructivo. Si es mayor o igual al 70%, hablo de una sugerencia de patrón restrictivo. Ya vamos a ver bien qué es esto de obstructivo y restrictivo. Todo lo que es EPOC y asma, donde falla la expiración, se encuentra un patrón obstructivo. Perfecto. Ahora, vamos a tener que hacerlo en varias páginas, chicos, porque no me entra. Después le me mando una fotito, igual yo tengo un esquema hecho. Entonces, hemos dicho patrón obstructivo y una sugerencia de patrón restrictivo. ¿Sí? Cuando ustedes tengan este patrón obstructivo, ustedes lo que van a venir a hacer es la prueba de reversibilidad. ¿Sí? La prueba de reversibilidad. Si la prueba de reversibilidad a usted le da positiva, ¿qué sería positiva? Que aumenta un 12% y 200 mililitros, ustedes ya saben que hablan de un patrón obstructivo y reversible, ¿sí? Que lo típico es el asma, ¿sí? Pero si a ustedes les da negativa, o sea, al paciente le doy el broncodilatador, pero no llega al 12% de 200 mililitros, capaz que mejora un poco, pero no llega al 12% de diferencia, hablan de un patrón obstructivo irreversible, típico del EPOC. Esto es típico del asma, el reversible, y el irreversible es típico del EPOC. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Entonces, lo primero que yo hago es fijarme, esto, chicos, va después. Lo primero que yo hago es fijarme en esta relación. Si la relación me da menor al 70%, hablo de un patrón obstructivo y paso a hacer la prueba de reversibilidad. Le doy el salbutamol a mi paciente. Si la prueba me da mayor o igual al 70%, yo lo que voy a venir a hacer, chicos, es fijarme en la capacidad vital forzada. Solo en la capacidad vital forzada, ya no relacionada, solo en sus valores, ¿sí? Bueno, en el patrón obstructivo hacía la prueba de reversibilidad. Si me daba positiva, o sea, si el paciente mejoraba un 12% y 200 mililitros, confirmo que es un patrón obstructivo reversible, típico del asma. Pero si me da negativo, porque no llega al 12% y 200 mililitros, hablo de un patrón obstructivo irreversible, típico del EPOC. Ahora, la otra opción era tener un índice mayor o igual al 70%. Yo vengo y me fijo en la capacidad vital forzada en sí misma. Si esta capacidad vital forzada, a mí me da normal, listo, se termina, mi paciente está sanito. Pero si esta capacidad vital forzada a mí me da disminuida, yo acá sí tengo, lo que yo les decía recién, una sugerencia de patrón restrictivo, donde el aire no puede entrar bien, ¿sí? Una sugerencia, si está disminuida la capacidad vital forzada, se sugiere un patrón restrictivo. ¿Y por qué le digo sugerencia, chicos? Porque en el patrón restrictivo ustedes no pueden, o sea, en la espirometría ustedes no pueden medir el volumen residual. Y ustedes para confirmar que tienen un patrón restrictivo, tienen que poder ver el volumen residual, que el mismo no esté alterado y que todos los otros volúmenes sean los que están disminuidos y por eso el paciente tiene este patrón restrictivo. O sea, tienen que hacer sí o sí otras pruebas para poder confirmar el patrón restrictivo. Otras pruebas en donde ustedes puedan medir el volumen residual. Si ustedes no pueden medir el volumen residual, no pueden confirmar el patrón restrictivo. Por eso la espirometría simplemente sugiere el patrón restrictivo. ¿Qué otras pruebas? No importa, no se metan ahí. Sepan que necesito confirmar con otras pruebas, ¿sí? Esto va a ser siempre y cuando la capacidad vital forzada esté disminuida. Si mi capacidad vital forzada está normal, ya está, mi paciente está bien, ¿sí? Mi paciente está bien. Tenía una relación inicial que era
mayor o igual al 70%. Vine, me fijé en mi capacidad vital forzada, esto me daba normal, listo, mi paciente está bien, no tiene nada patológico. Si me daba disminuido, ahí recién sugería un patrón restrictivo. Ya les voy a mandar una fotito para que les quede bien a lo largo, ordenadito el esquema, porque sé que está bien prolijo, pero no me entran las diapositivas, chicos, no me entra. ¿Me van siguiendo? Doctor. Bien, perfecto. Miren acá. Entonces, nosotros hablábamos del patrón obstructivo porque ya habíamos visto que teníamos una relación B sub 1, capacidad vital forzada, menor al 70%. Le hago la prueba de reversibilidad, me fijo si revierte o no, si me orienta a asma o a EPOC, y después lo que tengo que venir y hacer es fijarme en el último valor que queda por observar. Ya hemos visto la relación, ya hemos visto la capacidad vital forzada, ¿cuál era el último valor que nos va a quedar por observar en el patrón obstructivo? Patrón obstructivo, yo ya sé que puede ser reversible o irreversible. Vengo y me fijo en el último valor que me da la espirometría, que es el FEP sub 1, aisladito, por sí solo, no la relación, por sí solo. ¿Por qué? Porque este valor del FEP sub 1 me va a hablar a mí del grado de obstrucción que tiene el paciente. ¿Qué tan severa es esta obstrucción que tiene el paciente? Le dijimos que tiene un patrón obstructivo. Y vamos a ver, si me da mayor al 80% el FEP sub 1, vamos a hablar de un patrón obstructivo leve. Si me da entre el 80% y el 50%, vamos a hablar de un patrón obstructivo moderado. Si me da entre el 50% y el 30%, hablamos de un severo, un patrón obstructivo severo, y menor al 30% ya es muy severo. ¿Sí? ¿Me van siguiendo, chiquis? Sí. Repito una última vez, les prometo que repito una última vez, pero esto es muy importante, aparte les va a servir mucho para asma y EPOC, ¿sí? Entonces, lo vamos a hacer más resumidito, a ver si logro que me entre. Lo primero que yo evalúo, lo primero es la relación FEP sub 1 sobre capacidad vital forzada, ¿sí? Esto me va a decir a mí si mi paciente tiene menor al 70%, un patrón obstructivo, o mayor o igual al 70%, tengo que pasar a ver lo que era la capacidad vital forzada. Terminemos por este lado. Veo la capacidad vital forzada. Si la misma me daba normal, ¿qué pasaba, chicos? Paciente sano. Listo, paciente sano, contento, feliz de la vida. Y si me da disminuida, Sugiere el patrón restrictivo. perfecto, sugiere el patrón restrictivo. Tengo que hacer otras pruebas donde yo pueda medir efectivamente el volumen residual. Ahora, vamos para el otro lado. Yo tengo un patrón obstructivo porque me dio menor al 70% la relación. ¿Qué pasó a hacer? Voy a ver la severidad. Primero, antes de la severidad, hago la prueba de reversibilidad. Le La doy lo que es el reversibilidad. salbutamol, ¿sí? Y con esto yo voy a ver si es un patrón reversible, porque me sale positiva, mejora con el salbutamol, o irreversible, porque no mejora con el salbutamol. Más allá de que sea reversible o irreversible, lo último que yo tengo que evaluar, acá sí venía la severidad, que era observando el FEP sub 1. Que me iba a decir si era leve, moderado, severo o muy severo de acuerdo a los valores que yo tenga de este FEP sub 1, ¿sí? Ya les voy a pasar una foto y les va a quedar más prolijo, pero este es lo más importante, ¿sí? Algunas contraindicaciones de la espirometría que ustedes tienen que tener en cuenta son todas aquellas situaciones donde el paciente tenga riesgo de descompensarse. Porque el hecho de realizar una espirometría, nosotros acabamos de decir, que implica un esfuerzo, porque el paciente tiene que, o sea, ¿qué hacemos con la espirometría? Nosotros medimos los volúmenes, que inspiramos y expiramos, pero durante una expiración forzada. El paciente tiene que hacer fuerza. Entonces, si mi paciente está con un neumotórax hipertensivo, que es la presencia de aire en la cavidad pleural, no lo puede hacer soplar con fuerza. Si mi paciente está, no sé, con una cirugía reciente, que tiene una cicatriz de una punta a la otra punta de la panza, tampoco lo puede hacer una espirometría porque se puede abrir esa cicatriz y además se puede descompensar. Si tiene un aneurisma de aorta, que el aneurisma de aorta es una dilatación de la aorta,
y que tiene una pared dilatada, finita, con mucho riesgo de romperse, yo no puedo hacer que él sople con fuerza y que se eleven esas presiones. ¿Mm? También está contraindicado cuando el paciente tiene algún dolor, cuando tiene náuseas, cuando tiene vómitos, porque obviamente el paciente está en una situación aguda de medio descompensado y esos valores pueden no ser reales, ¿sí? También cuando el paciente tiene hemóptisis. ¿Qué es la hemóptisis? Es la salida de sangre por la boca que proviene del aparato respiratorio. O sea, algo en mi aparato respiratorio está dañando porque yo estoy perdiendo sangre a través de la boca. No lo puedo hacer más fuerza porque más sangre le va a salir, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Son algunas contraindicaciones de la espirometría. ¿Hay alguna duda, chicos, de la espirometría? No. Bueno, perfecto. Es como que hay que estudiarse de un poquito más de memoria. ¿Cómo? Es como que por ahí hay que repasarla a la clase y estudiarse como más de memoria, porque uno dice, bueno, a ver, qué es tal cosa? Y bueno, y ahí uno va, Sí. porque así de primera cuesta un poquito, pero Sí, yo creo que lo que a ustedes les tiene que quedar claro es el esquemita que yo les armaba recién, ¿sí? Y tener en cuenta que ustedes tienen dos patrones, el obstructivo y el restrictivo, ¿sí? Y después ya nos vamos a ir metiendo más a fondo con las patologías. El obstructivo lo vamos a ver bien con asma y con EPOC. El restrictivo es el que ustedes ven en las intersticiospatías, ¿sí? Eso nunca lo preguntan mucho, tienen que saber más que nada del obstructivo. Tener en cuenta eso, que ustedes miren volúmenes expiratorios forzados, ¿sí? Van a tener esta relación que tienen que ver si le da por arriba o por debajo del 70%, le van a ver salbutamol, van a ver si mejora o no mejora el paciente, si revierte o no revierte. ¿Para qué hago eso yo? Para saber si lo puedo tratar con salbutamol, con broncodilatadores. Si yo le hago la prueba y veo que mejora, listo, perfecto, le doy un broncodilatador, que es con lo que se trata principalmente el EPOC, ¿sí? Si veo que no mejora, listo, ya está, no me sirve. El BEPSU-1 es para ver el grado de severidad. Eso se usa sobre todo, como yo les decía recién, que el BEPSU-1 era el PEF, el pico flujo expiratorio, se usa para ver en un momento agudo qué tan mal está mi paciente, si está con una crisis asmática severa o moderada. Bien. Doctora, una curiosidad. Ya lo vamos a ir Una viendo, curiosidad. lo vamos a ir viendo igual con las clases de AMI y de POC, no se vuelvan locos. Esto es Sí. simplemente la introducción para que ustedes se orienten. Sí, diga. La espirometría, ¿desde qué edad se hace? Es una curiosidad, o sea, Mira, la espirometría sí la podés hacer en niños, sí la puedes hacer en niños y también en adultos. Lo importante que vos tenés que saber es que en los adultos tiene que durar por lo menos 6 segundos. Adultos se dice de por arriba de los 10 años. Antes de los 10 años la espirometría tiene que durar por lo menos 3 segundos. Por arriba de los 10 años tiene que durar 6 segundos. Obviamente que en un chiquito pequeñito de 2 años, yo creo que no le puedes hacer porque es muy difícil explicarle al pequeño todo lo que él tiene que hacer para que la espirometría sea válida. Pero sí se lo puede hacer desde niños. bien, gracias. Bien, de nada. Perfecto. Bueno, y vamos con algo de placa de tórax. Chicos, placa de tórax, yo lo que quiero es que ustedes aprendan a leer una placa de tórax cuando sospechen de una patología pulmonar, o sea, respiratoria. Por supuesto que con MAC han visto lo suyo, con los otros módulos van a ver lo suyo. Yo acá lo que quiero es que se ubiquen con patologías neumonológicas, ¿sí? Lo primero que ustedes van a hacer, que es lo que yo puse acá, es identificar al paciente, ¿sí? Esto es lo primero. Ustedes tienen que identificar de quién es la placa, ¿sí? ¿Con qué? Con todos los datos filiatorios que generalmente aparecen acá, en esta esquina, ¿sí? O les aparece abajito. Entonces ustedes se van a fijar el nombre y apellido, la edad, el sexo, que muchas veces el sexo por ahí no hace falta que lo lean. Miren, ustedes, ¿qué dicen? ¿Que esta placa es de una mujer o de un varón? De una mujer. Y sí, probablemente una mujer. Bueno, hoy hay cirugías, hoy se hace de todo, pero probablemente sea de una mujer, ¿sí? Tienen que preguntarse también, bueno, cuándo se realizó esta radiografía, la fecha. Tienen que tener una historia clínica o un breve resumen de lo que le está pasando al paciente, porque siempre la clínica es soberana, por más que parezca una frase armada, es una frase armada, siempre la clínica es soberana. Entonces, ustedes, la interpretación de la radiografía de tórax que ustedes hagan va a ir de la mano con toda la clínica que ustedes van a tener en una historia clínica o que les van a contar o el diagnóstico presuntivo.
Y tener en cuenta qué placa es. Acá estamos viendo en este caso una radiografía de tórax de frente. Vienen radiografía de tórax también de perfil. Y vienen también oblicuas con distintas proyectoras, pero ustedes, con distintas proyecciones. Pero ustedes las que siempre van a pedir son las radiografías de tórax de frente y perfil, que es el famoso par radiológico. ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces yo identifico a mi paciente y lo que sigo es, lo que voy a pasar a hacer es evaluar que esté bien hecha esta placa. Se llama criterios de calidad, ¿sí? Voy a ver la calidad de mi placa. Y para evaluar la calidad de mi placa, yo tengo que evaluar ciertas estructuras. Por ejemplo, tengo que contar los arcos costales. ¿Sí? Miren. Acá está marcado con rojo los arcos costales anteriores y con, acá, perdón, con rojo del lado izquierdo, acá los arcos anteriores. Fíjense que si yo los cuento, tengo acá 1, 2, 3, no sé si me salté uno, no veo bien, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Tengo más o menos 9 arcos costales anteriores. Y posteriores también voy a poder contar. Este me parece que yo lo inventé, chicos, esperen. Sí, evidentemente. Ahí está, ¿sí? Y tengo también los arcos costales posteriores, que los pueden contar de este lado. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? 9, 10 que los pueden ver acá abajo. Ustedes tienen que contar los arcos costales y tener de los arcos costales anteriores, voy a hacer con otro color, de los arcos costales anteriores, tienen que llegar a contar por lo menos 6 arcos costales para decir, listo, esta placa está bien hecha. Y de los arcos costales posteriores tienen que llegar a contar más o menos 9 o 10 para poder decir, listo, esta placa está bien hecha, ¿sí? O sea, si ven más, mejor, pero me refiero que por lo menos tienen que tener esta extensión de 6 arcos anteriores, 9, 10 posteriores para decir, está bien hecha la placa, ¿sí? Entonces, cuento los arcos costales. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Puedo evaluar las clavículas, ¿sí? ¿Qué tengo que evaluar de las clavículas? Que los extremos proximales, que están marcados ahí con amarillitos, estén equidistante a la columna vertebral. Si se fijan, acá hay una distancia y acá hay otra distancia. Podríamos decir que están en cierta medida equidistantes. Está bien hecha la placa. Otra cosa que tengo que hacer es ver las apófisis espinosas de las columnas, de las vértebras de la columna vertebral. Fíjense que acá la pueden ver, chiqui chiqui, chiqui chiqui, chiqui chiqui, y eso me está indicando que si están todas alineadas verticalmente, la placa está bien hecha, no está rotada, ¿sí? Distinto sería que yo tenga acá una apófisis, acá otra más, otra más, otra más, y que se vaya haciendo para el costado. Ahí ya me estaría hablando de una placa mal hecha, ¿sí? Entonces, cuento los arcos costales anteriores y posteriores, veo los extremos proximales de la clavícula, ¿sí? Que estén equidistantes a la columna vertebral, veo las apófisis espinosas de las vértebras que estén alineadas, ¿sí? Una bajito de la otra. Y también, bueno, antes lo que se hacía era ver que tenga una buena exposición. ¿Qué es esto de la buena exposición? Que la placa no esté ni muy blanca ni muy negra, ¿sí? Ni muy opaca ni muy radiolúcida. Hoy ya eso no pasa porque en general todos los aparatos para sacar radiografías son buenos, son bastante buenos. Pero antes por ahí habían unos que no eran muy eficientes y la placa te salía blanca entera y no podías ver una goma o pensabas que el paciente estaba con edema agudo de pulmón y nada que ver, la placa estaba mal hecha. Entonces, eso para tener en cuenta. Una vez que yo identifico al paciente, que veo la calidad de la placa, que esté bien hecha, paso a hacer una lectura. ¿Y qué es lo primero que yo voy a leer? Bueno, voy a leer la vía aérea. Vía aérea sería tráquea, carina, bronquios, ¿sí? La tráquea se va a ver como una imagen bien radiolúcida, como la pueden ver ahí marcada, radiolúcida irregular, ¿sí? Recta puede tener algunas desviaciones, pero de entre todas regular y rectita, que va a llegar a la carina, que corresponde a la bifurcación de los bronquios fuentes, cuyo ángulo no tiene que ser mayor, no tiene que ser mayor a 100 grados, ¿sí? Tiene que ser menor a los 100 grados. Van a ver después que por acá se van a ir los bronquios fuentes y pueden observar que el bronquio fuente derecho es como más vertical. En cambio, el izquierdo es como más horizontal, ¿sí? Esperen.
Ahí está. Este es como más horizontalizado. El derecho es más vertical. Eso es por la misma anatomía. Yo sé que es por ahí difícil de verlo, chicos, pero son cosas para que tengan en cuenta. La tráquea, una imagen radiolúcida bien regular, una carina que no esté muy abierta, que mida menos de 100 grados o ángulo, y los bronquios, que el derecho es más vertical y el izquierdo un poquito más horizontal, ¿sí? Una vez que evalúo la vía aérea, voy a pasar a evaluar acá lo que es el pulmón y la pleura, ¿sí? Pulmón y pleura. No sé qué apreté. Ahí está. Pulmón y pleura. Del pulmón, ¿qué tienen que encontrar ustedes? Nada. Tienen que ver dos imágenes radiolúcidas. Los pulmones son radiolúcidos, se transparentan los arcos costales, como vimos recién, ¿sí? Las clavículas, ¿sí? Pueden llegar a ver o no la cisura, que es esto que ustedes están viendo marcado acá. A ver. ¿Estoy o no estoy, chicos? ¿Me van siguiendo? Hola, hola. Sí, Perfecto. Bueno, pueden llegar a ver las cisuras pulmonares o no. Acuérdense que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos, lóbulo superior derecho, el lóbulo medio y el lóbulo inferior, separados por las cisuras, y el pulmón izquierdo tiene solo 2, ¿sí? El superior y el inferior izquierdo. Estas cisuras, yo les voy a decir la verdad sincera de todo corazón, nunca las vi. A menos que el paciente tenga un derrame zarpado, nunca las vi, pero bueno, a veces se pueden ver como líneas bien finitas. Lo importante es que ustedes vean imágenes radiolúcidas a nivel de los campos pulmonares, para que no haya ninguna patología, ¿sí? A nivel de la pleura, ¿qué es lo que ustedes van a evaluar? Los senos, costofrénicos y cardiofrénicos. ¿Por qué? Porque son las primeras estructuras que se alteran cuando el paciente tiene un derrame pleural, ¿sí? El derrame pleural es la presencia de líquido en la cavidad pleural, entre las dos vejas pleurales, ¿sí? Ahí tienen marcado con azul el seno costofrénico del lado derecho, del lado izquierdo, y los senos cardiofrénicos del lado derecho y del lado izquierdo, que se dan entre el corazón, el borde del corazón, y el diafragma, cardiofrénico, costofrénico, ¿sí? Cuando estos estén ocupados, ustedes lo van a ver como una radioopacidad, se pintan de blanquito. Ustedes tienen que verlos bien transparentes esos ángulos. Si ustedes no los ven transparente, o sea, radiolúcidos, y lo ven más bien ocupados por algo blanco, es porque ya se sospecha de un derrame, ¿sí? Y bueno, por supuesto que en las placas, esto sería lo que yo busco en una placa normal, pero la placa puede estar alterada y yo puedo ver un proceso de condensación que puede estar acompañado de lo que yo traté de marcarles acá, es que ya sé que no se ve bien, pero bueno, si ustedes se fijan, hay como unos puntitos negritos acompañados de otras imágenes más blanquitas, ¿sí? Por ejemplo, acá hay una imagen lo tapé. Acá hay una imagen, a ver si lo puedo agrandar. Ahí está, ahí se ve mejor. Ven que acá hay una imagen negrita, acá hay otra, y siempre pagadita hay imágenes más radiopacas, ¿sí? Esos son los famosos broncograma aéreo. El broncograma aéreo es una imagen así, hagan de cuenta que esto es blanco, radiopaca, acompañada al lado de otra imagen circular radiolúcida. ¿Y a qué corresponde esto? Esto vendría a ser el alveolo, que está ocupado, y esto radiolúcido vendría a ser el bronquio que le lleva el oxígeno a ese alveolo que está permeable. Este broncograma aéreo lo van a encontrar siempre en las neumonías típicas junto con este proceso de condensación, y lo que me está indicando es una neumonía, un proceso infeccioso pulmonar activo. Indica que esa neumonía está activa. Se basa del alveolo ocupado y del bronquio permeable. Un puntito radiopaco y un puntito radiolúcido al lado, ¿sí? Dentro de esta condensación. ¿Se entiende? sí. Perfecto. También van a poder ver otro patrón de neumonía. Esta condensación, chicos, esta condensación y este broncograma aéreo es típico de lo que es la neumonía, bueno, típica, valga la redundancia. Ya vamos a ver qué es la neumonía típica. Vamos a ver que tenemos una neumonía típica y una neumonía atípica. Bueno, cuando ustedes tengan esta imagen de la condensación y el broncograma aéreo, piensen en una neumonía típica. Ahora, si ustedes tienen esta imagen que están viendo acá, que tiene un patrón más bien intersticial, porque el intersticio es el que está comprometido, que se ve como línea, punto, ven que es como bien difuso, ¿sí? Línea, punto, línea, ¿sí?
Eso es típico de una neumonía atípica, que es la otra manera que tenemos de infección pulmonar, ¿sí? Neumonía atípica. Me está fallando este lapicito. ¿Mm? Entonces, con esta radiografía podemos ver los dos tipos de neumonía y además, como yo les dije recién, si los senos estaban ocupados, ¿sí? Si ustedes ven que acá se tapan de líquido, o acá, o en el lado de perfil también, pueden pensar en un derrame pleural, ¿sí? Perfecto. Por último, lo que ustedes van a evaluar son lo que serían las estructuras cardíacas, ¿sí? Todo lo que es estructuras cardíacas. Acá vamos a tener primero que analizar los arcos y después lo que es la silueta cardíaca. Los arcos son 5, 2 del lado derecho y 3 del lado izquierdo. Fíjense que ahí están marcados con azul el de la vena cava superior, con verde el que corresponde al límite de la aurícula derecha. Hacia la izquierda tienen arriba el callado de la aorta, bien pequeñito, con rojo, lo que sería el límite de la arteria pulmonar con naranja, y bien grande y alargado hacia afuera el límite o arco del ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces ustedes tienen que tener estas 3 formas bien conservadas e identificadas para saber que las estructuras cardíacas están en su lugar, ¿sí? Y por otro lado, lo que van a evaluar es la silueta cardíaca. La silueta cardíaca se lo evalúa con el famoso índice cardiotorácico. Índice cardiotorácico. ¿Cómo se saca este índice cardiotorácico? Se saca dividiendo la longitud horizontal que tiene la silueta cardíaca, ¿sí? De punta a punta, dividido en lo que es la totalidad de la parrilla torácica, ¿sí? Entonces, divido a, estaba con rojo, ahí les borro así vean. Ahí está. Divido A, que corresponde a la silueta cardíaca, en B, que corresponde al total de la caja torácica, y me va a dar un índice que lo normal es que sea menor o igual a 0,5, ¿sí? Por ejemplo, que esto mide 1 centímetro y esto mide 2 centímetros. Si yo divido, me va a dar 0,5 y eso me va a estar hablando de un índice cardiotorácico normal. ¿Cuándo se altera? Cuando tengo cardiomegalia, cuando se agranda mi corazón. Esto ya lo deben haber visto con Maca, ¿o no? Todavía no. ¿El índice cardiotorácico todavía no lo vieron? Bueno, la cardiomegalia, chicos, ahí le tengo, me apunto a mí. La cardiomegalia es el agrandamiento del corazón, aumenta su tamaño y es típico de la insuficiencia cardíaca crónica. Los 2 marcadores que ustedes tienen de insuficiencia cardíaca crónica son la cardiomegalia y la presencia de edema. Eso es típico de un paciente que viene con insuficiencia cardíaca ya hace rato, ¿sí? Ah, sí, vimos, doctora, sí, Bien. en insuficiencia cardíaca. ¿Cómo ustedes la cardiomegalia? Con esto, le hacen una placa de tórax y les va a salir un corazón así gigante y adentro de la cavidad torácica, que si ustedes dividen ese corazón gigante, mide, no sé, 5 centímetros, en la cavidad torácica que mide 4, les va a dar un índice cardiotorácico por arriba de 0,5. Eso ya le está indicando cardiomegalia. Hay algo patológico, ¿sí? Eso es todo lo que tienen que evaluar. Primero identifican al paciente. Vean el nombre, el apellido, si es mujer, si es varón, por qué viene, lean la historia clínica, después evalúan la calidad de la placa, que esté bien hecha, ¿sí? Cuento los arcos costales, que las clavículas estén cerquitas e igual distancia que la columna, las apófisis espinosas, ¿sí? Después paso a evaluar todo lo que es la vía aérea, las tráqueas, las carinas, paso a los pulmones, a la pleura, que estén bien radiolúcidas, que no tenga una condensación con el broncograma aéreo, típico de la neumonía típica, o un patrón intersticial, que sería característico de una neumonía atípica, o los senos costofrénicos y cardiofrénicos ocupados por una radiopacidad, bien, los veo así medio blanquitos, que eso ya es característico de un derrame pleural. Listo, no tengo nada, están bien radiolúcidos, los senos libres, todo perfecto. Paso a evaluar lo que es el área cardíaca. Veo los arcos, 2 arcos derechos, 3 arcos izquierdos, y saco el índice cardiotorácico. Bien. Y de espirometría, recuerden que es un estudio funcional
que estudia la cantidad de volumen que yo movilizo tanto en la inspiración como en la expiración de manera forzada en un momento determinado. En los adultos, espirometría tiene que medir por lo menos 6 segundos. Él sopla de una sola vez por 6 segundos. No tiene que toser, no tiene que tapar con la lengua, no tiene que hacer varios esfuerzos. Y después, con todo esto, yo evalúo 3 cosas. El índice FEV sub 1 sobre capacidad vital forzada, que ahí voy a ver si está menor al 70% o mayor al 70%. Cuando yo le digo 70%, o sea, les hablo en porcentaje, porque para cada edad y sexo hay un estimativo, un teórico con el que tengan que cumplir. Bueno, yo, por ejemplo, tengo 24 años y soy sexo femenino, tengo que tener una relación FEV sub 1 sobre capacidad vital forzada de por lo menos 4 litros. Perfecto. Me hago la espirometría y me sale que mi relación es de 2 litros. Tengo mucho menos del 50%, probablemente ya estoy del 70%, probablemente ya estoy con un patrón obstructivo. Me van a dar salbutamol, van a esperar 15 minutitos. Acuérdense que son 4 puffs de salbutamol. Eso le he preguntado una vez, a mí me preguntó Baldasaria, con 4 puffs, ¿cuántos puffs de salbutamol yo le doy al paciente para estudiarle la espirometría? Son 4 puffs. Dejo pasar 15 minutitos, espero que se abran esos bronquios, lo hago soplar de vuelta al paciente. Si mejoran mucho más esos valores por arriba de un 12% y 200 mililitros, perfecto, revertió, puede ser un asma. Y si no mejoran, puede ser un EPOC. Es irreversible o revierte, pero muy poquito, no llega al 12% y 200 mililitros. Y después paso a evaluar el FEV sub 1, el volumen de expiración forzada en el primer segundo, ¿sí? En cambio, si el paciente tenía un patrón, una relación mayor o igual al 70%, yo lo primero que hago es fijarme en la capacidad vital forzada. Si esa capacidad vital forzada está bien, listo, perfecto, mi paciente está sano. Pero si está disminuida, ya sé que hay una sugerencia de patrón restrictivo. Tengo que hacerle otros estudios a mi paciente, ¿sí? Bueno, eso es todo, chicos. Yo me voy a poner ahora a grabarles la clase de derrame pleural y les voy a subir, ¿sí? Así aprovechan y lo van viendo mañana. Y mañana a la tarde nos vamos a ver con insuficiencia respiratoria y síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿sí? Bien, ¿Va? doctora, era después de los 4 puffs, espero 5 minutos o 15. 15 minutos. Bien. Sí. Bien. Ahora les mando una fotito de ese algoritmo para que quede bien prolijito, que ahí no lo puede escribir bien. ¿Meta? Tengo una consulta.